Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Buenos días, estamos con Marcos Martínez Jurado, consultor de recursos humanos especializado en formación y en desarrollo de habilidades, sobre todo de liderazgo, trabajas mucho en el tema de liderazgo, y profesor en el grado de psicología en la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Anastasia. ¿Cómo estás? Buenos días, Marco. Mira, nos reunimos aquí para hablar precisamente de gratitud. Y la primera pregunta, ¿por qué gratitud se está hablando ahora en las empresas? ¿Qué tiene la gratitud para que ahora, desde el mundo empresarial, nos fijemos en ella? Pues es una pregunta muy interesante, Ascensión. Básicamente, la gratitud ha estado fuera de todo lo que es todo lo que ha sido el panorama científico durante muchos años, ¿no? Fue a principios de este siglo donde, gracias al empuje de la psicología positiva, se empiezan a tener en cuenta determinadas fortalezas y virtudes, ¿no? Entre las cuales estaba la gratitud. Es verdad que tradicionalmente la psicología siempre se centró un poco más en la gestión de la carencia, ¿no? Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde estas cosas ya se estudiaban, no la gratitud propiamente, pero sí procesos que contribuían de una manera positiva a la mente humana, pero que con el propio conflicto de la Segunda Guerra Mundial la psicología tiene que dar respuesta a todo lo que está sucediendo, ¿vale?, en el mundo y se centra un poco en esa gestión de la carencia, de la patología, etcétera, etcétera, ¿no? Como te decía, es a principios de este siglo, ¿no?, con la psicología positiva, Martin Seligman y un grupo de investigadores pues muy reputados comienzan a darse cuenta de que verdaderamente, oye, las virtudes y fortalezas y la parte más afectiva, positiva, tiene un impacto muy importante en todo lo que es, ¿no?, la mente humana. Entonces, a partir de ahí, empiezan a investigar la gratitud y últimamente ya, porque esto es algo muchísimo más reciente, llega y desembarca en las compañías, ¿no?, en el mundo organizacional, donde estamos viendo que efectivamente pues es algo pues que tiene un impacto y unos beneficios enormes, ¿no?, de cara a todo lo que son las compañías, las personas, los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Vale, entonces me estás diciendo que la gratitud es una herramienta, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero la gratitud puede ser una herramienta dentro del entorno laboral para facilitar relaciones humanas, para facilitar bienestar, para facilitar... Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo mucho más allá, cuando la gratitud no es simplemente un mero formalismo en el cual decimos, oye, gracias, ¿no? Pues casi como algo que nos sentimos obligados, nos sentimos en deuda, ¿vale? Cuando la gratitud va muchísimo más allá, reconocemos a una persona que tenemos enfrente que hace algo que nos beneficia y que encima no tendría por qué hacerlo y que es como un regalo, pues es algo que en el ambiente y en el entorno, en el contexto organizacional, tiene todavía muchísimo más sentido, ¿no?, este valor. Hay cada vez más investigaciones que afirman que la gratitud se relaciona con cantidad de beneficios organizacionales a nivel de satisfacción laboral, de resiliencia, de gestión de estrés, pues de un montón de variables que hoy por hoy, bueno, pues están en el día a día, ¿no?, de la realidad de las compañías, ¿no? Lo que estás diciendo es que cuando las compañías se agradece, mejora la interacción en el grupo, mejora el compromiso de los empleados, mejora... Indudablemente. Hay una diferencia sustancial muy grande cuando una compañía incorpora una cultura de gratitud, es decir, que es generalizable pues a todos los equipos, a todos los estamentos, en donde estamos viendo que este tipo de compañías pues tienen un impacto muy directo en el bienestar profesional, laboral de los equipos, incluso en todo lo que es el propio clima organizacional, ¿no? Eso es muy interesante, pero ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona la gratitud con el impacto en el clima organizacional, en el estrés, en el burnout, claro, en el bienestar? Es muy interesante. ¿Qué relación hay entre Habría que empezar un poco a distinguir lo que es directamente sentirnos en deuda con alguien, ¿no? En este caso pues no sería gratitud, lo que es la apreciación, que sería por ejemplo pues una manera de estar agradecido a nivel general, y luego lo que es la gratitud, ¿no? Para que la gratitud surja debemos identificar una persona, un tercero, ¿vale?, que es el que hace un beneficio intencional positivo hacia nosotros y que no tendría por qué haberlo hecho, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en compañías en las que nuestros compañeros se muestran agradecidos y reconocen lo que es nuestro esfuerzo, lo que es nuestro trabajo, lo que es nuestra aportación diaria, se genera una especie como de espirales positivas que suman, ¿vale?, que van muchísimo más allá de lo que es un poco la realidad en las propias compañías, ¿no?, donde esto de la gratitud a veces se pasaba un poco por alto y quedaba como una especie de formalismo, como un simple... Entonces, básicamente,
en lo que consiste es que cuando tenemos compañeros o líderes que agradecen de una manera sincera, de una manera centrada a la persona y de una manera coherente, de una manera honesta, el trabajo y reconoce lo que estamos haciendo, nuestra aportación, pues tiene un impacto en el clima que es alucinante, hasta el punto, por ejemplo, de que la gratitud se relaciona muchísimo con conductas prosociales, ¿no? Con conductas de ciudadanía organizacional, donde, bueno, pues las personas hacen cosas y dicen cosas que van mucho más allá de su propio rol, ¿no? Es decir, las personas estamos muchísimo más comprometidas en aquellos entornos organizacionales en los cuales nos sentimos agradecidos y vemos que la gratitud pues forma parte de una manera habitual, ¿no? Del día a día. Esto de la gratitud no es más una cuestión de educación. Desde pequeñitos nos enseñaban aquí que agradecer, di las gracias, da las gracias a este señor. ¿Es algo más profundo? ¿Cómo llegas a algo más profundo? Es muy interesante porque la gratitud, en este caso vamos a ver que es un concepto además multidimensional, ¿no? Vamos a ver que ya no es solo una emoción. Puede ser una emoción, puede ser un hábito, puede ser un rasgo de personalidad, puede ser un barómetro moral, puede funcionar de muchísimas formas, ¿no? Indudablemente aquellos entornos, ¿no?, de agradecimiento que vivimos, ¿no?, pues cuando estamos en nuestras familias y tal, y el valor de la gratitud nos lo han enseñado de pequeños, pues es todo muchísimo más fácil. Pero es cierto que la gratitud se aprende, la gratitud se puede institucionalizar, vamos a decirlo, ¿no?, entre comillas, dentro de las compañías, para poder precisamente, bueno, pues generar un clima muchísimo más orientado, ¿no?, a las personas y orientado un poco a mejorar ese ambiente y esas relaciones personales. La gratitud se aprende también, y la gratitud a través de determinadas acciones en las cuales pues estamos estableciendo y enseñando a la gente a que hay que dar las gracias y que no hay que dar por hecho a las personas, ¿vale? El impacto que tiene que ahí es el valor real para los trabajadores y para, bueno, pues para todos los estamentos, ¿no? Aparte de las direcciones que están de acuerdo con los programas de gratitud y que se lo trasladan a los líderes, a los jefes, pues desde luego es una maravilla, o sea, porque indudablemente los equipos lo notan inmediatamente, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, hablas de una gratitud sincera, entiendo que tiene que haber ahí un punto de esa es sinceridad, la clave de todo, ¿no? Esta es la clave. Porque precisamente la investigación nos demuestra que cuando esa gratitud es artificial y no es sincera, el efecto que se consigue es todo lo contrario. O sea, lo que provoca realmente es un escepticismo muy claro en todas las personas, ¿no? La gratitud se caracteriza porque tiene que tener una intencionalidad sincera que desea el desarrollo, el crecimiento y la valoración del otro, ¿vale? Cuando vemos que la gratitud se le da un uso instrumental, es cierto que la gente lo percibe mal. Pero ¿cómo trabajamos eso? Quiero decir, me parece, veo fácil, ¿sí?, o relativamente fácil, establecer políticas de agradecimiento, en la misma línea que establecer políticas de recompensa, políticas de agradecimiento. Pero ¿cómo marcas ahí la diferencia de este agradecimiento es de verdad, de corazón, y este agradecimiento es porque es que en la empresa estamos diciendo que vamos a implantar políticas de bienestar, políticas de reconocimiento, políticas de gratitud? Estamos implantando muchas políticas y una de ellas es la de gratitud. Una pregunta muy, muy interesante. Fíjate, lo primero de todo es sensibilizar a los equipos de trabajo. Primero, definir, tener muy claro qué es la gratitud con respecto a lo que no lo es. Y después, sensibilizar con relación a todos los beneficios que tiene, ¿no?, cuando esta gratitud se practica de una manera sincera, ¿no? Hoy por hoy existen diversas prácticas profesionales, ¿no?, que nos permiten entender cómo funciona la gratitud, ¿no? Pues, por ejemplo, hoy por hoy se lleva muchísimo la idea de hacer determinados diarios de gratitud, ¿no?, donde todas las personas llegan y resulta que durante varias semanas, todos los días anotan 3 cosas por las cuales no hace falta tampoco que sean grandes cosas, con pequeñas cosas que te han pasado en el día a día y que te sientes agradecido, ¿vale? Pues tú las anotas, ¿no?, pues por la noche. Lo curioso es que cuando van pasando las semanas, las personas empiezan a entender muchísimo mejor qué es esto de la gratitud, cómo funciona, y empiezan a entender la cantidad de beneficios que tiene su propia vida y la de los demás. Porque la gratitud ya no solo tiene un impacto, digamos, personal, ¿no?, porque nos hace sentir bien. Obviamente, cuando nos sentimos agradecidos sinceramente hacia algo, pues es una sensación muy placentera, muy agradable, ¿no? Pero cuando ese agradecimiento tiene lugar con terceras personas, ¿vale?, se fomentan una serie de dinámicas tan sumamente positivas que al final lo que nos permiten es pues entender que
que debemos de ser mucho más prosociales y que las empresas tienen que haber una orientación muchísimo más centrada, ¿no?, en lo que son las personas. Está muy bien que vayamos con los beneficios, los ratios, los números, los balances, todo esto es súper interesante y es verdad que existen, pero ¿qué sucede con ese capital psicológico, ¿no? ¿Qué sucede con todas esas personas que están en el día a día y que hacen posible que todo eso suceda, ¿no? Esta es un poco, yo creo, la clave de todo esto. Las personas debemos estar sensibilizadas acerca del poder que tiene la gratitud en nuestra mente, ¿vale? Pero sobre todo debemos de practicar desde diarios de gratitud a cartas de agradecimiento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Ascensión, hemos agradecido a personas que verdaderamente han sido importantes en nuestra vida, les hemos dado las gracias, hemos parado un rato a escribirle unas líneas o, por ejemplo, a entregarle la carta o a hacérsela leer, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos parado a pensar que en la empresa dedicar los viernes, por ejemplo, a darle las gracias a una persona del equipo que ha hecho algo especial, pues puede tener un impacto? Lo curioso es que aquí es un poco como que el camino se hace andando, es decir, primero los líderes tienen que ser modelo de gratitud y modelo de agradecimiento hacia sus equipos de una manera sincera, para que luego todo esto vaya de alguna manera vaya calando en los equipos, en las personas, en los individuos y luego obviamente, bueno, pues en las familias, ¿no? Porque al final todo esto hay cantidad de prácticas que pueden hacernos llevar a sentir que la gratitud puede ser una herramienta imprescindible y clave en nuestro día a día. Cuéntanos algunas de esas prácticas. Has mencionado dos, el diario de gratitud. Sí, diario de gratitud. Has mencionado la reunión de los viernes en la que se agradece. La reunión de los viernes, sí. Hay, por ejemplo, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Hay compañías donde, por ejemplo, están poniendo tablones de agradecimiento, donde pues aparecen directamente comentarios que las personas agradecen a los demás con relación a pues, algo que han hecho, un éxito, celebramos los logros, damos las gracias a la gente por sus logros más allá de lo que han conseguido con el logro. Es decir, estamos premiando una cultura del esfuerzo, una cultura de implicación y del compromiso. Pues por ejemplo, puede ser también ahí a nivel digital. A nivel digital hay un montón de herramientas que sirven precisamente como esos tablones, pero ya en un espacio un poco más virtual, donde la gente agradece. Hay las clásicas que conocemos todos, pues por ejemplo, ¿no?, cuando vemos el empleado del mes, ¿no?, el empleado tal, pues hay muchas empresas que, por ejemplo, seleccionan a una persona mensualmente, ¿vale?, donde, bueno, pues para darle las gracias, ¿no? O sea, y estamos agradecidos por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? La cantidad de prácticas son absolutamente infinitas, ¿no? Y cada vez más. Y lo mejor de todo, porque tienen un bajo coste. Es verdad que dar las gracias no cuesta mucho dinero en las empresas y el impacto que tienen los equipos es inmediato prácticamente, ¿no? Hombre, desde luego, más barato que pagar un bonus sale, ¿no? Pero Está mira, claro. a mí todo lo que dices esto es súper interesante, fenomenal, pero ¿cómo conseguir que todas estas iniciativas no se perciban como forzadas o artificiales? Vale. Porque lo puedes proponer, lo puedes hacer, el primer día qué interesante, el segundo, ¿y esto para qué será? El tercero tal. ¿Cómo consigues que eso se mantenga en el tiempo y no se convierta en una rutina, en algo forzado, en algo artificial? A ver, en primer lugar, yo creo que no hay nada como el ejemplo. Primero, las personas tenemos que vivir las cosas por nosotros mismos. Y luego las personas tenemos que ser verdaderos emisarios de todo aquello que creemos, me explico, ¿no? O sea, no sirve de nada que yo quiera establecer unas políticas de agradecimiento que tienen que ser rígidas si verdaderamente quien son los encargados de trasladar todo esto no creen en ello. Es decir, y al final, pues bueno, no confían y lo viven pues como un aspecto más de su día a día, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata básicamente, primero, de que la persona se conciencie y viva lo que es la gratitud en sus propias carnes y que a modo un poco casi como si fuéramos pequeños investigadores, viéramos el impacto que tienen los demás y fuéramos capaces de, durante cierto tiempo, poner en marcha ciertas acciones que luego podamos ver esos efectos que provoca la gente, ¿no? Lo que sí es curioso es que, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, que con personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, aquellas personas que, por ejemplo, muestran un agradecimiento pues, más habitual en su día a día, pues tienen un impacto enorme en su resiliencia, por ejemplo, gestionan muchísimo mejor el estrés y son gente que tiene una capacidad para construirse a sí mismos muchísimo mejores, ¿no? Qué curioso, ¿la gente que expresa gratitud o la gente que recibe agradecimientos? La gente que expresa gratitud y la gente que recibe gratitud. Porque al final esto es una espiral virtuosa, es un círculo virtuoso. Eso está demostrado, eso está comprobado estadísticamente. Sí, exactamente. Empíricamente existen muchas investigaciones. Es un colectivo, el colectivo sanitario y médico, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Yo creo de los colectivos más importantes con los que se ha trabajado esto. Y se ha descubierto efectivamente el impacto que tiene la resiliencia. Soportan muchísimo mejor el estrés, es decir, porque sobre todo yo creo que la gratitud lo que te hace es ver que de alguna manera o de otra
tú puedes hacer muchas cosas por lo que te rodea, ¿no? Y luego el entorno también te lo devuelve, ¿no? Y esta prosocialidad que es característica, ¿no? de aquellos entornos que son agradecidos es súper curiosa, sobre todo cuando los entornos son complicados, son complejos y el estrés está, digamos, ahí siempre casi a flor de piel. A flor de piel, ¿no? Entonces esto es algo que sí está comprobado empíricamente en diversas investigaciones, ¿no? ¿Qué diferencias se observan entre líderes que practican la gratitud, que expresan gratitud, y los que no? Sí. Pues aquellos líderes que expresan gratitud, primero, son percibidos como más confiables. Son percibidos como más creíbles. Son percibidos como más líderes. Es decir, mucho más allá de que un líder pues tenga también esa función, digamos, correctiva dentro del equipo, pues para enseñar, para orientar, para dirigir, existe esta faceta que tiene que ver con lo que es, mi modo de ver, que es la más importante, que es la orientada a lo que es el factor humano, la gestión del factor humano, ¿no? Aquellos líderes que tienen o que manifiestan hacia los equipos una gratitud de una manera más sostenida, más, pues más habitual, son percibidos como... provocan un impacto en la gente de apertura y de mayor compromiso dentro de lo que es su día a día. Son equipos que realmente encuentran un poco el sentido y el propósito en su trabajo, ¿no? Es increíble la fortaleza que tiene una figura de un líder sólido, fuerte, y para dar las gracias, muchas veces pensamos, tú lo sabes, tradicionalmente, ¿no? A veces el mostrar nuestros efectos positivos, lo que sea, la felicidad, el dar las gracias, todo esto se ha percibido casi como si fuera una debilidad, ¿no? Bueno, tenemos que ser todos muy duros y mucho más en el entorno laboral. Bueno, pues ahora la ciencia nos está diciendo todo lo contrario, nos está diciendo que en todos estos aspectos que tienen que ver con lo humano es donde reside la verdadera fortaleza de las personas. En cualquier caso, un líder que expresa de una manera sincera y sentida agradecimiento al equipo más allá de un mero formalismo, se percibe como que es un líder mucho más fuerte y es capaz de vincular muchísimo más a los trabajadores en su día a día. Antes has comentado que se puede aprender, se puede desarrollar. Sí. Pero ¿no tiene una parte de innata, de condición de la persona? ¿En qué sentido? La gratitud. Has hablado antes que para que la gratitud tenga sentido, sea creíble, tiene que ir mucho más allá de las prácticas que das en el día a día, y es algo que se manifiesta con tu forma de comportarte, de relacionarte, de tal. Entonces, vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Realmente se puede aprender la gratitud? Sí. ¿O hay una parte importante de personalidad, de educación, incluso de sustrato innato? La gratitud se puede aprender. Si hay algo que tenemos los seres humanos es que somos autoperfectivos. Es decir, hasta la persona menos agradecida en un determinado momento puede sentir los efectos de la gratitud cuando alguien tiene un detalle hacia él o hacia ella que a lo mejor no se esperaba y que resulta que le está ayudando y la otra persona no tenía por qué hacerlo, ¿vale? Y la gratitud se aprende. O sea, es decir, claro que hay entornos familiares que a lo mejor han ayudado a que la persona pues sea mucho más agradecida o muestre una mayor apertura, ¿no?, apreciativa, ¿no?, hacia todo, ¿no? Pero la gratitud, con el paso del tiempo, cuando la persona lo experimenta y lo vive en sí mismo, de una manera además, y le dedica atención y focaliza y todos sus esfuerzos, desde luego que puede desarrollar un montón de estrategias de agradecimiento de maneras muy distintas, ¿no? Esto al final es un poco como una especie de... Hemos dado por hecho toda la vida el agradecimiento, ¿no? En el momento que no lo damos por hecho y nos paramos a pensar en qué consiste y cómo funciona, es cuando empezamos a poner el primer ladrillo de un edificio que viene después, en el cual tú puedes ir construyendo distintas prácticas, ¿no?, de gratitud, ¿no?, en tu día. Sí, claro, la verdad es que la gratitud, siempre en mi caso, yo siempre he visto como una pauta de educación, de buena educación, pero nunca pensé que tuviera un impacto tan profundo como nos estás contando en las organizaciones, ¿no? Efectivamente, o sea, es una fortaleza verdaderamente profunda y su impacto se está empezando a notar en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Cada vez son más las empresas que están incorporando este tipo de prácticas, ¿no? Aprovechando esto, ¿cómo se incorpora una práctica de esta? ¿Cómo metes a una empresa completa, líderes, director general, primera línea de dirección, esto no funciona, en la gratitud? Claro, esto no funciona así. Esto no funciona como, bueno, vamos a dar un programa de gratitud. Vamos a dar un cursito de gratitud. Es decir, lo primero de todo, como siempre que establecemos algún tipo de políticas en la empresa, los que tienen que ser convencidos y sponsors tienen que ser la dirección, la alta gerencia y todos los mandos. O sea, es decir,
O empezamos a trabajar primero por la cabeza de la empresa, que es la que tiene que estar convencida verdaderamente del poder que tiene la gratitud y al final el impacto tan positivo que tienen los equipos, así no vamos a conseguir nada. Yo he encontrado empresas pues, que han dicho, oye, es un curso de felicidad a todo el equipo y tal. Bueno, pero a todo el equipo, pero empezando por quién, por vosotros. O, es decir, porque si no creemos en algo, los equipos de trabajo no van a creer. Si el equipo está feliz, pero llega el líder y les da un capón, claro, ¿qué podemos hacer? Y si estamos hablando de establecer pues, programas, ¿no?, de gratitud sólidos, y resulta que al final, bueno, pues lo que estamos haciendo con los equipos es ser latigueros, pues a ver, encontramos ahí una especie de esquizofrenia organizacional, ¿no?, que la gente pues no tiene claro qué es lo que es. Yo creo que al final lo más importante es hacer un cambio de mentalidad muy grande sobre cómo los afectos positivos tienen un impacto real y muy valioso en las empresas, mucho más allá, en ocasiones hasta de la simple corrección de la carencia o del error, ¿no? Hay que crear culturas del error que sean positivas y que nos permitan ver el error, por ejemplo, pues como una fuente de aprendizaje, como una oportunidad. A partir de ahí, entendiendo que el valor de los afectos positivos está muy relacionado, por ejemplo, con todo lo que es un impacto positivo, un mayor compromiso, incluso muchas veces se eleva hasta la productividad. Una vez que entendemos esto, y la cabeza lo tiene claro, luego es mucho más fácil que todo el mundo lo viva pues, como una realidad. En cualquier caso, si es una práctica que entra con calzador, no funcionará nunca. Es más, es posible que tenga algún efecto secundario no deseado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué indicadores te permiten saber que estás haciendo un programa para introducir la gratitud dentro de esa idea de afectos positivos, bueno, indicadores y saber que está funcionando realmente, que está realmente integrada? Claro, indicadores hay varios, hay muchos, ¿no? Lo primero de todo es el clima organizacional. O sea, es decir, hoy, por ejemplo, hay nuevas figuras en la compañía como los Chief Happiness Officer, que esto generalmente lo manejan de una manera fabulosa y de una manera muchísimo más rápido que las simples entrevistas de clima anuales que se hacen en todas las compañías. Ahí, bueno, pues como... como pues, buena vuelta se puede. Es, ¿no? Que ya está establecido y tal, ¿no? Es decir, al final indicadores hay muchísimo, tiene un mayor impacto profesional. Se puede medir un mayor número de conductas de ciudadanía organizacional proactivas. Se puede leer una mayor, por ejemplo, se puede encontrar una mayor fidelización, una menor rotación de las plantillas. Es decir, son cantidad de aspectos los que podemos encontrar, ¿no?, cuando la gratitud forma parte de una cultura que es sostenida. Como decías antes tú, ¿no?, esto no se trata de dar un pusito y desaparecer, esto forma parte de algo mucho más grande, que es una cultura positiva, lo que hace que luego podamos ver realmente el impacto pues, de todas estas acciones, ¿no? Marcos, ¿qué información tienes, qué conocimiento tienes sobre cómo se está implantando esta cultura de la gratitud aquí en España y respecto a otros países o en otros países? ¿Cuánto tiempo lleva esta idea rondando en el mundo de la cultura organizacional y de las empresas? ¿Y cómo estamos en España? Es una pregunta muy interesante, Ascensión. Verdaderamente esto es algo relativamente reciente. Afortunadamente hoy por hoy tenemos algunos ejemplos clarísimos en España, ¿no? Como por ejemplo pues el Grupo Mau San Miguel, la doctora Paloma Fuentes, que ha estado, por ejemplo, pues implantando programas de felicidad organizacional, de una cultura positiva de trabajo. Tenemos, por ejemplo, pues compañías incluso como el Banco Santander, que tiene bienestar corporativo, que tienen, digamos, unidades que están dedicadas un poco a todo lo que es el fomento de esta cultura positiva. Estamos todavía un poco, digamos, en pañales, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente el mundo de la empresa pues ha estado centrado más en otras cosas, ha estado un poco más centrada en el objetivo puro y duro. Claro, ¿y qué ocurre? Pues ahora, cuando aparecen los psicólogos positivos y hablan de la importancia de todos estos aspectos saludables, ¿no?, como el optimismo, como la esperanza, como la gratitud, como tal, pues bueno, yo entiendo que provoca un cierto estupor, ¿no?, una cierta desconfianza inicial, ¿no? Pero lo cierto es que poco a poco cada vez son más las compañías que van incorporando este tipo de programas. Hay otra compañía, por ejemplo, Leroy Merlin, que el otro día pues tuvimos el gusto, ¿no?, de estar con Eva Carmona, ¿no?, su Chief Happiness Officer, donde precisamente nos están contando la importancia que le dan en determinadas compañías pues para implantar este tipo de programas y de acciones, ¿no? Además con unos resultados estupendos, pues porque la gente vive la empresa de una manera mucho más de cerca, de una manera mucho más suya. Yo creo que la gente se siente mucho más partícipe, ¿vale?, de todo lo que es el trabajo y el día a día. No se trata de llegar y decir, hago un trabajo, y esa frase que hemos escuchado todos en alguna ocasión de no te pago para que pienses. No, se trata de que la gente piense, se trata de que la gente haga cosas, se trata de que los líderes y las empresas procuren que
todos esos objetivos personales que tenemos los individuos, jolín, pues encuentren también una conexión, ¿no? Pues con los valores que tienes en tu organización, con lo que haces en tu día a día. Claro que es una labor muy complicada y compleja, ¿no? Porque el liderazgo no es solo un cargo. O sea, el liderazgo evidentemente también es un rol. Y ahí es donde los líderes entran en esa pequeña delgada línea roja, ¿vale? Donde muchas veces pues está si gratitud, sí, si es honesta o no, si es simplemente pues algo que tiene que entrar con calzador. Afortunadamente, cada vez son más las compañías que están poniendo en marcha este tipo de iniciativas de bienestar corporativo, de psicología organizacional positiva, pues para que los equipos pues den el máximo y estén a gusto, claro. Marcos, y en dar el paso hacia introducir esa gratitud como elemento de gestión de personas, pues la estás planteando también como elemento de gestión de personas. ¿Es algo que tiene que hacer cada empresa su propio procedimiento? ¿Es alguien que tienes que traer de fuera, que sepa mucho del tema, para que venga y te lo cuente? Es algo ¿Cómo lo harías tú en una empresa? Es algo muy cultural. ¿Qué le dirías a la empresa para que empezara a meterse a introducir la gratitud como elemento de gestión de personas? Es algo muy cultural, ¿no? En formación siempre decimos una cosa de que nadie es profeta, ¿no? En su tierra, ¿no? Muchas veces decimos que a veces, pues es verdad que a veces no está mal, ¿no? Que en las empresas identifiquemos determinada parte del talento que sí podría cometer este tipo de cosas, ¿no? Generalmente ese tipo de iniciativas se suele escuchar, esto es un poco como con los niños, ¿no? Le estás diciendo a tu niño todo el día que no haga algo y no te hace ni caso, y luego resulta que viene alguien de fuera y le dice apaga la luz, y va el niño y la apaga, ¿no? Pues en el fondo en las empresas todo lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional, el impacto de que un experto de fuera y forme a personas dentro de la compañía que sean embajadores y que verdaderamente lleven ese mensaje, es algo que tiene un efecto muy positivo dentro de todo lo que es el día a día de las empresas, ¿no? Yo creo que es importante saber localizar y saber identificar cuáles son aquellos verdaderos expertos que luego nos pueden enseñar cómo fomentar y cómo desarrollar una cultura relacionada pues, con los aspectos más positivos de la emocionalidad, con el día a día, la relación, y ayudar a las personas a crecer. Las personas necesitamos seguir creciendo toda la vida. A lo largo, esto nos lo contó muy bien Seligman hace muchos años. Sí, donde cierto es. Eso es, que necesitamos crecer, estemos donde estemos, en cualquier momento. Claro que nos gusta crecer económicamente, claro que nos gusta, pero sobre todo nos gusta crecer como personas, sentir que cada día estamos aprendiendo cosas y que estamos, y que nos sirve para seguir descubriendo facetas de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con funciones, tiene que ver pues con esa parte no relacional, ¿no? Uh-huh. Qué interesante, Marcos, que nos has contado. Bueno, y ya un poco por cerrar esta entrevista, me gustaría que dijeras qué mensaje te gustaría dejar a recursos humanos. Hoy estamos celebrando, o todo esto estamos haciendo dentro del marco del Día de los Recursos Humanos. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a recursos humanos sobre el valor de las pequeñas cosas, el valor de la gratitud y dentro de la salud organizacional y dentro del bienestar? Que se atrevan a dar el paso. Que se atrevan a comprobar el valor de los efectos positivos en los equipos de trabajo. Es decir, que empecemos a valorar cosas pequeñas que tienen que ver con saber dar las gracias de una manera honesta y sincera, con saber aplicar políticas en las cuales podemos enseñar a pensar de una manera más optimista, ¿no? A los equipos de trabajo. Que esté relacionado, por ejemplo, con cómo gestionar todas esas emociones que tienen lugar en el día a día, en esos enjambres tan grandes, ¿no? Y en esas realidades poliédricas, ¿no? Que son las compañías, y que verdaderamente se dejen que se dejen sorprender, ¿no? Es curioso porque hoy por hoy existen ya muchos datos que nos hablan del valor que tienen determinadas acciones, ¿no? Positivas en toda la compañía, ¿no? Un programa de inteligencia emocional que cuesta €1, pues con el paso del tiempo la empresa puede recuperar 3 o 3,5, ¿no? Es decir, hoy tenemos datos que nos permiten ser conscientes del impacto real que tiene toda esta afectividad positiva en los equipos de trabajo. La gente tiene que saber que es importante, la gente tiene que saber que se reconoce su trabajo, la gente tiene que conocer que la empresa, cada vez tiene que haber menos distancia en lo que es la empresa y lo que son los equipos de trabajo, es decir, porque al final todos están en el mismo barco, y muchas veces la psicología organizacional positiva yo creo que es ese vínculo que permite unir ambas cosas. Esto no quiere decir que las empresas tengan que ser, pues eso, ¿no? Happy flower o esta versión malentendida de lo que es la psicología positiva, que a mí me pone malo, ¿no? Que psicología positiva no es pues una taza, ¿no? a 15 €, ¿no? Donde dice tú eres el más guapo del mundo, y si te miras al espejo y te dices cosas súper bonitas,
pues vas a ser, vamos, fantástico y el universo va a conspirar. No, mira, vamos a ver, que la psicología positiva es otra cosa muy distinta. La psicología positiva nos ayuda a integrar tanto lo bueno como lo malo y a entender que tanto lo que es la afectividad negativa como la afectividad positiva forman parte de lo que es, digamos, la mente y la psicología humana. Y al final, ¿qué son las empresas? Pues son, están conformadas por personas. Son lugares donde las personas habitan y hacen eso. Que se atrevan a probarlo. Tienen que atrever a probarse el valor de la gratitud, de la esperanza, del optimismo. Que se atrevan. Genial. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas Mira, gracias. se me estaba viniendo ¿Sí? a la mente, según estabas hablando, una cuestión importantísima. ¿Sí? Ahora estamos absolutamente focalizados en un mundo digital, ¿Sí? inteligencia artificial, el trabajo a través de inteligencia artificial. La gratitud puede ayudarnos algo en esta vorágine en la que nos estamos metiendo ahora mismo, o es algo que ha acompañado siempre al hombre y ni más ni menos que en otros entornos. Qué bueno. O en otros momentos. La gratitud nos ayuda a ser mejores artesanos. Ajá. Me explico. Ahora es verdad, recordamos una vez más a Hegel, ¿no? Con lo de tesis, antítesis, síntesis. Ahora estamos todo el mundo en la tesis, ¿no? De la inteligencia artificial está al subidón, ¿no? De la inteligencia artificial. Ya empieza a haber corrientes pues, que son antitéticas, es decir, que son contrarias a todo esto, y de ahí va a salir una síntesis, ¿no? ¿La síntesis a dónde nos lleva? Nos lleva hacia un mundo centrado en los artesanos. Es decir, en personas que no podemos poner puertas al campo. O sea, claro que la inteligencia artificial está aquí, ha llegado para quedarse, ¿no? Pero verdaderamente al final de lo que se trata es de, yo puedo hacer muchas cosas más allá de una máquina. Es decir, a mí la gratitud lo que hace es que me conecta con las personas. Y está muy bien que haya programas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar y que pueden simplificar algunas tareas dentro del trabajo y demás. Pero el agradecimiento nos va a conectar siempre con las personas. Y esta parte yo creo que es la más importante y es donde nos acerca a ser artesanos de nuestro día a día y de nuestras relaciones personales. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias a ti. Conectando contigo. Muy interesante. Y bueno, pues seguimos adelante. Vamos a tomar nota porque creo que ha sido un gran aporte. Muchísimas gracias. Sobre todo muy novedoso. Un verdadero placer. Ascensión. Gracias a vosotros. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.